Saludos y bienvenidos a este nuevo taller de base de datos. Vamos a estar revisando los conceptos básicos de qué son los datos, cómo se genera la información, los gestores de base de datos, y aterrizaremos con su diseño a través del modelo de entidad revelación y también su creación con un gestor en MySQL. Bueno, empezando tenemos aquí la definición de datos. El término datos se refiere a los hechos brutos registrados en la base de datos, es decir, es aquel unidad mínima, ¿no? Por ejemplo, ítems acerca de personas, como dice, pueden ser números, el nombre, principalmente se da en esas formas, ¿no? Pero pues como dice acá abajo, aisladamente pueden no contener información relevante, y eso es importante porque si nosotros tenemos simplemente el dato 20, pues por sí solo no nos dice mucho, ¿no? Pero si está en un contexto que conocemos, como puede ser en el de personas, a lo mejor representa la edad de estas personas, o a lo mejor representa una cantidad de dinero, una medida, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que se refieren a ser los datos. La información ya viene después de que los datos por sí solos se procesan. Entonces tenemos este diagrama acá abajo, en los cuales a través de un procesamiento que se puede dar con algunos algoritmos se genera información, ¿no? Se genera algo que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces aquí tenemos una serie de datos que les quité, o sea, se interpretan como unas tablas, ¿verdad? Pero les quité las columnas para que los viéramos por sí solos y que nos diéramos cuenta cómo los datos tal vez no nos dicen mucho, o dan la información correcta cuando los vemos sin una estructura. Entonces, por ejemplo, en la primera tabla que tenemos de este lado, pues vemos algunos nombres de personas y vemos ahí algunas asignaturas, incluso unos números. Podemos pensar que son clases que o toma esta persona, o tal vez clases que da esta persona, ¿no? Del otro lado tenemos una tabla bastante parecida, pero sí se intuye un poco más que a lo mejor es un profesor, ¿no? Esta tabla de la derecha se refiere a los miembros de alguna escuela. Sin embargo, las dos tablas de abajo son un poco más rebuscadas, ya que solo tenemos unas claves, parece ser, en las tablas, pero ya no se ven mucho. Si vemos las tablas de arriba, nos damos cuenta que algunas de estas columnas, por ejemplo, aparecen acá también, y de este lado aparecen para acá. De esta columna aquí, pues aparecen en la primera tabla. Entonces ya podemos ir tratando de relacionar las tablas, ¿verdad? Pero en principio pues no lo vemos claramente. Sin embargo, cuando ya tienen una estructura a través de campos y nombres de columnas y de tablas, ya se entiende mejor, ¿no? Podemos darnos cuenta como la primera tabla trataba en efecto de estudiantes, es decir, las materias o la especialidad en la que estaba cada estudiante y sus créditos, ¿verdad? Incluso puede ser su facultad, su carrera. La tabla de la derecha, que es la de clase, vemos que son clases a las cuales pueden estar registradas en algún periodo escolar. Y la tabla de acá de faculty, en efecto, eran los miembros de la escuela, ¿no? De la universidad. Por ejemplo, Adams, que es del departamento de arte y tiene el rango de profesor, ¿no? Entonces ahí vamos viendo esa parte. Ahora observemos cómo la tabla de clase tiene un campo que se llama FactID, y lo mismo el de facultad. Ahí podemos intuir que se está relacionando esta tabla con la de faculty con la de clase. De tal modo, la de clase tiene asociado qué persona de la universidad da esa clase. La tabla de enroll tiene asociadas dos cosas. Primero, a los estudiantes de la primera tabla, y también a las clases en las que está inscrito. Por ejemplo, veamos que ese 1001, este estudiante Smith Tom, está inscrito en dos clases, porque aquí aparece dos veces.
en la clase de arte y en la clase HST, me parece ser de historia, que tenemos registradas acá arriba, arte 103A y HST 205A. Entonces quiere decir que este estudiante toma estas dos clases e incluso ya tiene una calificación asignada, pero algunos no la tendrán asignada de momento, ¿verdad? Entonces bueno, ahí ya tenemos un poco más de información que vamos descubriendo a través de ver los datos. Sin embargo, uno quiere tener la información todavía más clara, y es entonces que se generan reportes. Podemos ver cómo yo quiero ver de toda una clase quién la da y todos los estudiantes que tiene inscritos, y de hecho es lo que vimos, ¿no? Ese Smith Tom pues estaba inscrito en la de arte, ¿verdad? Y vuelve a aparecer aquí Smith Tom en la de historia, pero ahora ya lo vemos por clase. De tal modo, este tipo de reportes es lo que vamos a querer generar con MySQL para brindar después información y que esto ayude a la toma de decisiones. Bien, entonces, ¿qué es una base de datos? Pues vamos a tener que es un conjunto o colección de datos en un medio de almacenamiento no volátil y que están interrelacionados y estructurados de acuerdo con un modelo capaz de recoger al máximo el contenido semántico. Bien, vamos desglosando esta parte. Cuando dice que es no volátil, se refiere a que la información, cuando esté guardada en el medio de almacenamiento, no se elimine por ningún motivo. Es decir, como una memoria RAM, ¿no? En una memoria RAM, ustedes saben que si se apaga la computadora, pues esa memoria se vacía, ¿no? Se elimina. Bien, es una memoria volátil. Cuando dice no volátil es porque no se va a eliminar por ningún motivo, aún desconectando pues la electricidad, ¿verdad? Bien, ahora la parte de interrelacionados y estructurados pues se da de acuerdo a este modelo que vamos a ir viendo en videos posteriores, el modelo entidad-relación, ¿no? Vamos a ver modelos relacionales. Entonces va a ser en efecto capaz de recoger toda la información posible que se pueda dar y que nos ayude al máximo a la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué no se almacenan los datos en ficheros? Bueno, esta es una pregunta que quizá actualmente ya no se hace, pero antes, pues para que lo sepan, se almacenaban los datos en archivos de texto plano, pero eso era muy problemático porque no había no había métodos eficientes para el acceso a los datos, ocupaba demasiada memoria porque los datos tendían a estar repetidos en los archivos, y su procesamiento también era costoso, ya que se tenían que almacenar, más bien se tenían que leer los archivos completos solamente para encontrar dónde estaba algún registro de una persona, etcétera. Si ustedes han programado un poco en C y a lo mejor tuvieron temas de cómo leer archivos, pues a lo mejor saben qué es esto. Pero pues entonces se darán cuenta que cuando las bases de datos fueran tan extensas, leer archivos de texto pues sería muy complicado, ¿no? Muy difícil. Entonces las bases de datos tienen ciertas ventajas, que en principio son solucionar todos esos problemas de los ficheros, pero pues al mismo tiempo hay mejor disponibilidad de datos, hay mayor valor informativo, el acceso es más rápido y sencillo. Claro que hay que conocer más de esta herramienta, ¿no? Pero cuando se conoce, pues sí, hay bastantes ventajas, y una de ellas es la independencia de los datos respecto a los procesos, ya que los datos van a estar en un medio aparte de nuestro sistema que los va a estar procesando, como puede ser alguna aplicación móvil, alguna página web, y pues ya solamente es otro punto, otra área como pues conectar estas dos partes. Bueno, no área, pero sí otro tema de cómo ya se relacionan el software con la base de datos para generar un sistema completo. Otra es la documentación. Inherentemente en su diseño va a haber que generar unos documentos. Entonces eso ya es una ventaja, porque nos obliga a tener estas respaldos de cómo es que se diseñó, para después poderle hacer mejoras o incluso unas correcciones si es necesario, ¿no?
pero la documentación siempre es muy importante en sistemas de información. Bueno, mayor eficiencia, control de redundancia y reducción de espacio de almacenamiento, ¿no? Como les decía, la solución a los problemas que tenían los ficheros de texto. Pero también hay algunas desventajas, como pueden ser altos costos de instalación. Pues si una empresa, digamos, quiere hacer su sistema completo, bueno, esto le requiere de servidores, de una red de internet, digamos, instalación eléctrica más compleja, evidentemente licencias para los gestores, para sistemas operativos, por supuesto un lugar con seguridad y enfriamiento, ¿no? Claro que estas son cosas que luego ya se delegan actualmente a la nube, con otros temas, ¿verdad? De la nube. Pero eso pues también incluye una venta de nube y que se tengan especialistas ahora de nube. Bien. Bueno, si una empresa, digamos, tuviera que hacer el proceso de tener servidores, de red y así, pues quizá no sea tan rentable a corto plazo. Se verán los beneficios un poco después, ¿verdad? Porque es algo costoso. Y evidentemente, como dije antes, personal especializado. No solo si se hace en nube, pues personal que sepa de nube, sino también personal que sepa de bases de datos. Y si se hace físicamente, pues personal que sepa de red, de electricidad, de enfriamiento, etcétera. Y bueno, es una implementación larga y difícil si es que viene la empresa de un sistema donde antes, de un modo en el que antes no se tenía información digital, pues entonces va a ser un poco complejo. Sería esa parte. Entonces, aquí veamos qué es el sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos, GBD, Database Management System, consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. Es decir, este ya va a ser un software que se va a instalar en el servidor o en nuestra máquina de manera local quizá, pero ese es el software que ya nos provee de todas las herramientas para que se pueda crear la base de datos, para que se pueda montar y que se pueda administrar, incluso después pues ya comunicar con algún tipo de programa que estemos desarrollando, una aplicación. Bien, entonces el objetivo principal de un SGBD, un sistema gestor, es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. Desde luego solucionar todo lo que se hacía con ficheros. Entonces digamos que el gestor de base de datos ya está diseñado para eso, ya lo hace bien. Entonces no nos metemos en cómo es que lo hace, sino solo vamos a utilizarlo, vamos a aprender a utilizarlo a través, por ejemplo, de SQL. Bien, los sistemas de base de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de información mediante la definición de estructuras para almacenar la información, provisión de mecanismos para la manipulación de información. Se debe garantizar la fiabilidad de la información ante caídas del sistema o de intentos de acceso no autorizados. Es decir, los gestores ya proveen herramientas para, por ejemplo, tener usuarios con ciertos permisos y que puedan acceder a ciertas partes de la base de datos. También ciertas operaciones como la eliminación de información que esté permitida, digamos, o habilitada para solo usuarios de un rango específico. ¿De acuerdo? Dice acá abajo: evitar posibles resultados anómalos si los datos van a ser compartidos entre diferentes usuarios. Esta es una de las ventajas de las bases de datos o gestores, y es que permite que se estén trabajando múltiples usuarios en la base de datos. Sin embargo, esto, si no se hiciera bien, pues puede generar ahí choques, que alguien esté modificando algo y mientras otro también, y entonces al final cuál es la información que se guarda como final. ¿De acuerdo? Entonces pues el gestor se encarga de que estas situaciones no sucedan, ¿verdad? Bueno, funciones, un poquito más: asegurar el buen funcionamiento, retención de la información, evitar pérdida de datos. Este es un punto importante, Algunos gestores
tienen habilitadas funciones como que si se elimina información se puede hacer una especie de operación de reversa para para revertir esa eliminación de datos que a lo mejor pudiera ser sin querer por una equivocación, etcétera. Solucionar incidencias, asegurar la seguridad, desde luego también herramientas de seguridad. Responsabilidades, pues instalar, configurar y gestionar, dar soporte al equipo, definir el esquema del diccionario. Esta parte del esquema del diccionario pues es básicamente cómo se va a acceder ya en memoria, en el disco, a los datos de manera más eficiente. Garantizar la alta disponibilidad de la base de datos, es decir, que ante caídas se pueda seguir teniendo acceso a los datos, ¿no? Esto lo hacen luego mediante especie de copias de seguridad que estén trabajando al mismo tiempo para que si alguna falla pues entre la otra. Y entonces concluyamos con que es un sistema de información que vemos es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad o un objetivo. Es decir, nosotros vamos a tener un problema, supongamos de alguna empresa o de algún cliente, y pues hay que solucionarlo, ¿no? Se va a hacer mediante una especie de entrevista, vamos a ver sus necesidades y al final vamos a diseñar el sistema. Para que él nos dé sus datos fuente, nosotros generaremos su procesamiento, bueno, más bien sí un procesamiento, pero principalmente su almacenamiento ahora, cómo es que se va a almacenar y se va a poder acceder a esos datos de manera eficiente, y ya con eso se va a tener, como vemos acá en esta parte, documentación visual, electrónica, etcétera. Y todo esto nos va a ayudar a la toma de decisiones después. Bueno, principalmente a la empresa, ¿verdad? Pero que la empresa tenga sus datos de manera estructurada y que pueda tener reportes para ver su información más inteligentemente y cómo se relaciona ciertos datos con otros datos, pues eso es lo que genera que sea ventajoso para ellos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les dejo una bibliografía que es donde vamos a estar viendo algunas cosas, un libro de base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en el siguiente video.